¿Tienes algún familiar de quien hayas heredado ese gusto por el humor, esa pasión por el arte? No, que yo sepa no. A ver, el gusto por el humor lo fui desarrollando de niño. Al final te das cuenta, por lo menos yo me doy cuenta que el gusto por el humor es como una filosofía de vida que tú escoges. Pero, o sea, el humor en la familia, en mi familia, ni materna ni paterna, no tengo referencia, por lo menos cercano. Intentaste ingresar en la academia para estudiar actuación, pero bueno, no fue por ahí por donde seguiste tu camino. Y aún así, nos has hecho reír, nos has hecho pensar con tu forma de hacer humor, con tus monólogos. ¿Cómo es que inicias y cómo es que llegas? El inicio es como todo, imagínate tú, ponerme a hablar de inicio es complicado porque yo creo que para uno, o sea, todos nosotros que practicamos cualquier tipo de profesión, la tuya, la mía, tenemos siempre gente que nos ayuda mucho, que te van enrumbando, tenemos también golpes de suerte, tenemos ocasiones que tú tienes que agarrarla y ponerte serio. Yo intenté por todos los medios estudiar. El humor no se estudia, no hay academia de humor en ningún lado, pero sí hay arte dramático, interpretación que se puede estudiar. A mí no me alcanzó el talento, no me alcanzó ni para la ENA ni para Elisa. No, lo que me dieron fue poco, y no pude entrar, o sea, no me vieron mucho talento y entonces me queda lo otro, que es la vida, se llama la vida, y que tú tienes que escoger qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer? Y entonces ahí, te estoy hablando todavía niño, ¿no? Y ahí me empiezo a dar cuenta, ya con 14 o 15 años, que la manera de ver las cosas de mía eran diferentes a los demás. Como mismo los artistas plásticos ven una obra X y nosotros no nos enteramos de eso. Tú ni te enteras que hay allí algo que tiene valores plásticos y nosotros no lo vemos. Me pasa igual, me pasaba igual. Yo a veces me decía, no puedo hacer un chiste. Y yo veía los chistes ahí y yo decía, bueno, mira, igual me voy a ir porque yo estoy viendo chistes por todos lados y no los puedo decir. Interpretamos todo con chistes. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es lo que me define a mí. Me voy a tratar de dedicar a esto. Me ayudaron mucho Gerardo Frómeta, que fue el primero que me llevó a la Casa de la Cultura de Plaza, luego Humberto Rodríguez fue mi primer profesor, Mario Montejo, Villasuso, que también fue profesor mío ahí. A partir de eso, tú vas ya ubicándote en un espectro un poquitico más enfocado, lo que es la interpretación, ¿no? Y ya luego entonces caigo en el humor por Mandy Arencibia y Neuguito de la Oveja Negra, que son los que van a hacer un casting y me jalan a trabajar ya dentro del humor, que igual dije que no, por miedos que tenemos todos, y siempre tenemos ahí como que una resistencia al cambio, y no. Yo voy a seguir haciendo esto que me siento más cómodo. Pero ya cuando vuelvo a ver el humor, ya como un recurso de vida, e incluso con un recurso económico también, empiezo a ver otro horizonte y me doy cuenta ya ahí que eso era lo que yo iba a hacer el resto de mi vida. Eres una persona que disfruta mucho del hábito de la lectura. ¿Qué tipo de literatura consume Michel Penton? El hábito de la lectura para mí fue importante al principio y creo que es importante para todo el mundo. Creo que es un hábito que hay que inculcarle a todos los niños y a todos. La lectura es la base nuestra del ser humano. Ahí descubres todo y géneros, empecé a leer una cantidad de cosas que yo ni... Lo leía porque me lo recomendaban. Filosofía del tocador, los socios de mi primo, de la Lenin, y allá iba yo a bajarme el clavo aquel. Pero me gustaba al final. Y luego empiezas tú como que a decantarte por un tipo de lectura
X. Y por ejemplo, de comedia tuve que leer también para saber los referentes de lo que lo hice no porque nadie me lo dijo realmente, sino porque quería descubrir y me gusta mucho la historia. Realmente me gusta la historia. Cuando empecé en la comedia y en el teatro, no sé, tuve una necesidad ahí rara. De yo mismo empecé a buscar, me hablaban de nombres, Carballido Rey, Marcos Bemara, Cuchilán, eran gente que hacían un tipo de humor raro, pero al final también son como que los cimientos de toda la comedia que vino después. Núñez, empecé a buscar todo eso y a leer todo eso. Y entre gol y gol me espantaba también algún Rabindranath Tagore y cosas raras esas, que no sé ahora mismo ni por qué me lo leía, chica, para que te voy a engañar. Pero me lo leí. ¿Tú crees que a eso se deba también la preferencia que tiene el público por tu trabajo, a esa empatía que tú logras con el público, esa conexión? Yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece que eso es fundamental. De hecho, nosotros, por ejemplo, hay varios tipos de empatía, ¿no? Hay una generacional, la empatía generacional que viene por los referentes de una generación. Ahí me cuesta mucho trabajo empatizar con un tipo de generación cuando estoy hablando de mi generación, de la gente que yo nací en el 84, la gente de los 80, porque vivimos otras cosas que no vivieron, por ejemplo, la gente que nacieron en los 60 o en los 50, que tuvieron otro tipo de referentes. Entonces, ahí sí se vuelve un poco más complicado. Pero cuando toco puntos donde ya la referencia de esa generación sí se entiende con la mía, ya entonces ahí los logro rescatar y es un público que logro girar a mi favor. Y eso me gusta, a veces se me hace difícil, pero trabajo en función de eso. ¿Cómo valoras el estado del humor actualmente en Cuba? Un desastre total. ¿Por qué? Eh, el humor en todos los países, como Cuba, tienen sus altas y sus bajas. No pasa nada. Pero creo que en Cuba tenemos mucho potencial de humor. Eso viene en el ADN nuestro, eso está ahí. Ahora, hay muchos factores que pueden ayudarnos. Si hablamos desde el punto de vista gremial ahora, el humor en Cuba ha mermado porque han mermado la fuente, que somos nosotros los humoristas. Si hablamos de números, que también hay que valorar eso, los números de los humoristas en estadística, la cantidad de humoristas que había en los años 90, luego en el 2000, a los que hay ahora somos muy pocos. Y lo que está entrando, lo que, o sea, los humoristas jóvenes que están llegando son también pocos. Cuando digo no nos está ayudando es a la cultura y al país. La televisión en Cuba es el medio masivo más fuerte que hay. La televisión es un medio en cualquier país. La televisión es un medio que domina estándares, que domina códigos, que además pueden ser buenos referentes o malos referentes. Si la televisión en Cuba desgraciadamente no están entendiendo que los referentes que hay que poner en la televisión deben ser variados. No podemos tener, como tuvimos, para mí es mi criterio, no podemos tener un solo programa de humor que practique un solo subgénero de comedia, que es la sátira social. Es un solo programa así, lo que te está diciendo es, este es el único tipo de humor que van a consumir una generación completa de cubanos. Tú tienes que tener parodias, tienes que tener humor negro, humor blanco, tienes que tener muchos subgéneros de humor que hay para que la gente consuma y luego escoja.
Si no le das muchas opciones, nada más que le das una sola, ese es lo que va a haber. Y eso es lo que sucedió entonces, que es lo que pasó, que esta nueva oleada de muchachos jóvenes que vienen de las redes sociales, porque vuelvo a repetir, hay mucho talento y lo más fácil que tiene son las redes sociales, se han volcado entonces a las redes sociales muchos muchachos jóvenes que tienen tremendo talento y cuando entonces llegaron porque quisieron seguir escalando y llegaron a encontrarse un gremio de humor con una preparación como la tienen todos los humoristas en Cuba, universitarios y tal, entonces desconocían de todo eso. La cultura, ya lo dijeron ya, la cultura es la identidad de un país. Y los humoristas formamos parte, aunque no se quieran. Aunque hayan personas que no lo quieran ver así, lo es. Quedan pedazos de historias sin dueños y algunos sueños que nunca tocaron la luz.